Buenos días a todo el mundo, mi nombre es David Scors, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso Fundamentos de Cosmología, y en la lección 28 vamos a hablar de un universo con curvatura negativa, ya que en la lección anterior hemos estudiado un universo con curvatura positiva o esférico, y ahora trataremos el universo con curvatura negativa o hiperbólico. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis durante las presentaciones. En la lección anterior, esto es un recordatorio, estudiamos el universo esférico, ¿no? Podemos suponer que el universo, sobre todo el universo primigenio, era esférico, tenía curvatura esférica, más bien una estructura hiperesférica en 3 dimensiones, en 4 dimensiones más bien. Y vimos que esto obedecía a considerar la ecuación FRW dinámica del universo, que ya sabéis que es el factor de Hubble al cuadrado, más un factor que introduce la curvatura en nuestro universo igual a 8πg dividido entre 3 y la densidad de energía que tenemos en el universo. Ya vimos que si k era igual a 0, este término desaparece y tenemos la ecuación dinámica FRW de un universo sin curvatura. Como vimos en la lección anterior, si k es igual a 1, tenemos un factor de curvatura semejante a una curvatura gaussiana, y esto introduce curvatura esférica en nuestro universo. A es el factor de escala del universo que crece con el tiempo, de tal manera que cuanto más tiempo pasa, la curvatura va decreciendo y nos acercamos cada vez más a un universo plano. De todos modos, tenemos que considerar que el universo primigenio muy probablemente tenía una curvatura muy importante, dado que actualmente el factor K es muy pequeño, pero no es cero, es positivo. Y este hecho, en combinación con la expansión de Hubble isotrópica, nos hace pensar que el universo en realidad tiene curvatura positiva, pero un radio de curvatura enorme. Este factor de aquí nos recuerda a la curvatura gaussiana tal y como lo vimos en la lección anterior. Yo os aconsejo ver la lección anterior para entender bien esta. En la lección anterior estudiamos las relaciones matemáticas que nos enlazan las distintas esferas en diferentes dimensiones. Y obtuvimos una regla general por la cual desarrollamos la métrica cuadrática, la métrica de una esfera de dimensión D, puede ser 3, 4 o 50 dimensiones, y construíamos esta métrica introduciendo un ángulo, la diferencial cuadrática de un ángulo, más el seno cuadrado de este nuevo ángulo multiplicando la métrica de la esfera de dimensión inmediatamente inferior. Y de esta manera obteníamos la métrica de una esfera de dimensión D. En el caso de nuestro universo, asemejamos nuestra métrica a un universo que se puede describir con la métrica de una esfera, una 3 esfera, es decir, que tiene 4 coordenadas angulares y una coordenada temporal, es decir, una 3 esfera multiplicada por el factor de escala al cuadrado que le da ese radio a nuestro universo. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os aconsejo visualizar primero la lección anterior. Bien, ¿cómo es un universo con curvatura negativa? Ya vemos que el universo con curvatura positiva presenta una métrica que incluye la métrica de una esfera 3D. Recordemos también que la proyección esférica, como vimos en la semana pasada, nos produce un efecto lupa, de tal manera que si estamos en un plano y visualizamos un objeto que está muy alejado, en el punto digamos infinito, en el norte,
nosotros lo veremos proyectado con un tamaño relativo mayor del que esperaríamos en un universo sin curvatura, y cuanto más cercano está el objeto a nosotros, su tamaño relativo se acerca más al que esperaríamos en un espacio plano. Este es el efecto lupa de observar objetos en un universo con curvatura positiva. Veremos que en un universo hiperbólico con curvatura negativa el resultado es totalmente diferente. Pues vamos a por el universo espacialmente hiperbólico. Para ello partimos de la ecuación FRW que nos da información sobre cómo evoluciona el tamaño del universo en el tiempo, y aquí el factor K tenemos que sustituirlo. Os recuerdo que realmente es un K con un C al cuadrado, ¿de acuerdo? Estamos trabajando aquí en unidades en las que C es igual a 1. Pues muy bien, en un universo de curvatura negativa, este K tiene un valor de menos 1. Menos 1, y tenemos una curvatura claramente negativa, muy parecida a la gaussiana, pero con un signo menos. Mientras que en el universo de curvatura positiva teníamos aquí un signo más. Esa es la curvatura negativa. Y básicamente esto dibuja un espacio, yo no sé dibujarlo muy bien, de esta manera, que conforme va avanzando en el tiempo, pues se va haciendo más grande, es como una copa invertida, donde hay una curvatura negativa, donde las distancias, la métrica con respecto a la distancia y al tiempo, pues se va haciendo cada vez más grande, se desmadran las distancias. A veces también se asemeja a una estructura de tipo silla de caballo o unas cosas de este estilo, deformadas, si le damos la vuelta, de silla de caballo. Realmente es difícil visualizarlo, pero bueno, tampoco os comáis mucho la cabeza, dado que un espacio hiperbólico de estas características tiene más bien un interés desde el punto de vista puramente de modelo matemático, más que la descripción actual de nuestro universo. Las relaciones matemáticas de las esferas son equivalentes a las hipérbolas, a los hiperboloides, ¿de acuerdo? Si básicamente esta era la métrica que nos define una esfera de dimensión d, la diferencia que tiene con un espacio hiperbólico es que en vez de una métrica de esfera hay que introducir una métrica hiperbólica, y para ello lo que tenemos que hacer es utilizar ángulos hiperbólicos, y aquí la multiplicación con un seno cuadrado hiperbólico de ese ángulo hiperbólico. Y evidentemente en la métrica hiperbólica que tenemos aquí, los ángulos vienen dados en ángulos hiperbólicos. Por lo tanto, el cambio matemáticamente, como veis, es mínimo. Seguimos las mismas reglas. Y un cosmos semejante al nuestro, pero con estructura hiperbólica en las coordenadas espaciales, pues tendría una pinta pues un poco de este estilo. Y aquí nos esconde también esa coordenada radial, que realmente se transforma en una coordenada angular, como ya vimos en la lección anterior. Pero como veis, prácticamente la lección anterior se podría aplicar a esta, únicamente cambiando la métrica de la esfera por una métrica de un espacio hiperbólico, que se representa con esta H así muy bonita. Es una pequeña diferencia en la naturaleza de los ángulos. Esta es la ecuación que nos describe el seno hiperbólico basada en funciones exponenciales, que es básicamente el exponente e, el número e elevado al ángulo hiperbólico, menos e elevado a menos el ángulo hiperbólico dividido entre 2. Y si lo comparamos con su homólogo no hiperbólico, el seno de un ángulo, pues ya veis que la cosa cambia. Es básicamente el número e elevado al propio ángulo, pero esta vez multiplicado por el número, no el número irracional, el número imaginario i, raíz cuadrada de menos 1, es básicamente lo mismo, solo que aquí estamos hablando de ángulos imaginarios, ¿no? Menos i y dividido entre 2i. Por lo tanto, como veis,
básicamente las matemáticas son prácticamente las mismas, pero la trigonometría no hiperbólica está trabajando, cuando la transformamos en funciones exponenciales, está trabajando con estos ángulos imaginarios y con números imaginarios, mientras que la trigonometría hiperbólica pues es diferente. Y como veis, si vamos incrementando el ángulo hiperbólico al infinito, lo que tenemos como resultado es una función que va a tender a infinito, e elevado a omega, dado que menos e elevado a menos omega va a tender a 0. Y esto, si incluimos este seno cuadrado hiperbólico en la métrica, en la diapositiva anterior, si crecemos la distancia, o la distancia crece con el tiempo, el ángulo hiperbólico crece con el tiempo, las distancias van a tender al infinito. Si queréis saber un poquito más sobre trigonometría hiperbólica, yo os remito al curso de relatividad especial de Einstein, os voy a dejar un enlace que tengo disponible en mi canal, y en la lección 23, donde hablamos de la ecuación de Euler y la relatividad, donde desarrollamos todas las ecuaciones de ángulos hiperbólicos. La verdad que merece la pena echarle un vistazo. Pues vamos a ver cómo es la proyección estereográfica del espacio hiperbólico. Yo lo he dibujado así como una copa boca abajo, pero realmente tendríamos que tener pues como una especie de seta o una silla de montar. Y sinceramente es muy difícil hacer una proyección. Aquí al menos a mí me resulta muy difícil dibujar si tuviéramos objetos en este espacio hiperbólico y viéramos la proyección sobre el plano como si los estuviéramos observando. Entonces he cogido de internet una visión clásica de lo que se vería en una proyección estereográfica del espacio hiperbólico. Si tenemos unos triangulitos en este espacio hiperbólico y hacemos la proyección sobre el espacio, aquí obtenemos el resultado justo al revés que obtendríamos en un espacio con curvatura positiva. Los objetos que están más alejados, en vez de verse ampliados, se ven empequeñecidos, y el punto en el infinito está contenido dentro de la proyección en el espacio plano. Y sin embargo, aquellos puntos que están más cerca de nuestro punto de observación estarían deformados y mucho más grandes. Es como si observáramos la galaxia de Andrómeda muy aumentada y otras galaxias que están alejadas teniendo un tamaño prácticamente ínfimo que no se correspondería al que observaríamos en un universo sin curvatura. Y esto yo lo he llamado el efecto pecera, no sé cómo llamarlo, si el anterior era el efecto lupa, pero yo creo que os podéis hacer una idea de lo que implicaría el observar objetos si estuviéramos en un espacio hiperbólico de una hipérbola, un hiperboloide de tres dimensiones, ¿no? Los astrónomos pues miden la esfericidad o la hiperbolicidad pues de esta manera, como ya vimos en la lección pasada, pues tenemos nuestra galaxia en observación, tenemos una distancia radial con un ángulo asociado y si fuera un espacio plano tendríamos la relación estándar de la trigonometría normal, donde la distancia observada de la galaxia, que correspondería a este diferencial S, sería igual al radio multiplicado por ese diferencial de ángulo de observación por el que estamos observando. Y esto nos da esta relación que se tiene que cumplir. Si vemos que la distancia observada entre la distancia radial nos da un ángulo que se aproxima al ángulo de observación, estaríamos en un espacio sin curvatura. Pero si tuviéramos un espacio con curvatura negativa, veríamos que no correspondería a esa relación, que tendríamos que interpretar la distancia R como si fuera un ángulo, tal y como lo vimos en la semana pasada, pero un ángulo hiperbólico. Y si hiciéramos la operación, la única manera en que podríamos cuadrar la longitud observada de la galaxia y el ángulo de observación que estamos utilizando para observarla sería dividiendo por un seno hiperbólico de la distancia radial.
y esto sería un indicativo de que vivimos en un espacio hiperbólico, pero ese no es el caso. Como ya os dije la semana pasada, por la observación, lo que detectamos básicamente es un espacio sin curvatura en una escala de miles de millones de años. La curvatura realmente es positiva, muy pequeñita, pero se puede aproximar a un espacio sin curvatura. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque nos indica que muy probablemente el universo primordial tuvo una curvatura mucho más acentuada de tipo positiva. Las observaciones de los objetos pues las veríamos empequeñecidas con relación a la distancia de observación. Hay que tener en cuenta que si esto tiende al infinito, el seno hiperbólico va a tender también hacia el infinito. Conclusiones. Bueno, pues entre esta lección y la lección pasada, sobre todo esta ha sido muy breve porque tampoco merece la pena que nos paremos demasiado en ella, pues hay tres modelos principales de estructura del cosmos. El cosmos sin curvatura, cosmos con curvatura positiva y cosmos con curvatura negativa. El cosmos hiperbólico corresponde a un universo de curvatura negativa, pero realmente tiene un interés puramente matemático, más que práctico, al menos en nuestro universo. Y la observación, de nuevo, indica que nuestro universo tiene una estructura prácticamente, no me gusta llamarla plana, pero una estructura sin curvatura, donde K se aproxima a cero y por lo tanto las ecuaciones de evolución del cosmos pues son las estándar FRW en la que no introducimos curvatura, pero este no es el caso si estamos hablando muy probablemente del universo primigenio, como haremos a partir de la lección siguiente. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí un enlace al curso de relatividad especial de Einstein y también un enlace a la lección donde desarrollamos los ángulos hiperbólicos como funciones exponenciales que seguramente os será de interés. Si os ha gustado, os invito a suscribiros pinchando en el ratoncito que veis aquí. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.